pues vamos con el punto 4 de este tema, en el cual pues vamos a ver lo que serían las interfaces, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo sería la representación en UML de una interfaz, ¿vale? Una interfaz, en este caso figura, se suele representar con una caja parecida a la clase y bueno, y con el estereotipo interfaz. También nos lo podemos encontrar como con un círculo, ¿eh? En vez de la caja de arriba, en vez de ser cuadrada, pues suele venir también como un círculo, ¿vale? Cualquiera de las dos nomenclaturas pues serían válidas. Bueno, pues vamos a empezar definiendo qué es una interfaz. Bueno, una interfaz es como una extrapolación o una radicalización de lo que sería una clase abstracta. Una interfaz sería una clase que es tan abstracta que todos sus métodos son abstractos y no posee apenas atributos. Los únicos atributos que puede tener son atributos que sean públicos, estáticos y constantes. Aquí falta un finite, ¿vale? Públicos, estáticos y constantes. Sería el de esto, las condiciones para un atributo de una interfaz. Bien, tenemos una interfaz, pues sería eso. Es decir, no tiene una interfaz, pues no tiene código. De hecho, no se considera una clase. Ahora lo vamos a ver cuando veamos el código. Una interfaz lo único que te da es una especificación de una serie de métodos que tiene que tener una clase. Las clases que están relacionadas, que implementan, aquí ahora hablamos de implementación, ya que el código, quien los escribe, quien los posee, son las clases que implementan ese código, esos métodos. Pues bien, pues las clases que implementan esos métodos pues están obligadas, como ocurría con las clases abstractas, a tener métodos, los métodos que aparecen en la interfaz. Es decir, cuadrado tiene que implementar el método área y el método volumen, y con triángulo le pasa lo mismo. La relación de implementación se representa mediante una línea discontinua terminada en una flecha con la punta blanca, ¿vale? Y lo que viene a significar es que un cuadrado implementa pues una figura y un triángulo pues implementa también pues una figura, ¿vale? Eso sería pues el significado de las interfaces. ¿Para qué sirve? Bueno, pues la utilidad principal que tiene es que con las interfaces pues se asegura que las clases que la implementan tienen todas unos métodos que van a tener pues la misma forma. Todo, tanto cuadrado como triángulo, pues tiene el área y tiene volumen, ¿vale? Volviendo otra vez al concepto inicial, recordad que una interfaz pues es una clase que es tan abstracta que no puede poseer código. De hecho, aquí en este ejemplo concreto tenemos figura, y una figura ¿qué es? Una figura, pues como no me den más detalles, yo no puedo especificar nada de figura. ¿Cuál es el área de una figura? ¿Cuál es el volumen de una figura? Pues bueno, pues me tendrán que decir qué figura en concreto es. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadrado, pues una figura, y un triángulo, pues también una figura. Pues a un cuadrado ya sí le puedo calcular el área y el volumen. La clase cuadrado va a poseer un atributo específico que es el lado, su constructor, y aquí pues tendrá que implementar pues el área y el volumen. Con el triángulo pues ocurre exactamente lo mismo. El triángulo pues va a poseer como atributo una base y una altura, y como implementa a la interfaz figura pues va a tener un área y un volumen, ¿vale? Y bueno, ¿y qué utilidad puede tener esto aparte de que no se nos olviden implementar esta serie de métodos? Pues bueno, pues la utilidad la vamos a ver en el punto 5 cuando veamos lo que es el polimorfismo, ¿vale? Las interfaces nos van a permitir pues la realización de un polimorfismo puro. Bien, pues vamos a ver cómo sería en el código. Aquí tenemos, la primera diferencia es que figura, como he dicho, no es una clase pública, sino que es una interfaz. Ya no hablamos de clase, figura, interfaz. Los métodos que poseen, pues los únicos métodos que pueden poseer pues son públicos,
estático, constante, y bueno, sería float, hemos puesto pi, igual a 3,1415 f. Vale. 3,1415. Ahora ponemos los métodos que va a poseer, pues va a obtener pues el área, sería public float area y public float volume. ¿Vale? Bueno, pues sería pues como comentaba antes, una clase abstracta con todos sus métodos abstractos, y no posee más atributos que aquellos que puedan ser públicos, static y final. ¿Vale? Bien, cuando una clase implementa una interfaz, se lo tenemos que poner aquí en public, en la definición de la clase, public class implement figura. ¿Vale? Bien, cuando decimos que implementa figura, pues fijarse que es lo que ocurre, que ya me obliga a implementar pues los dos métodos que he definido antes. Añado un implement métodos, ¿vale? Y ahora pues bueno, pues puedo calcular el área del cuadrado, el área del cuadrado es lado por lado, y puedo calcular el volumen. Bueno, sería mejor, más que volumen, son figuras planas, tienen sentido el perímetro. Perímetro. Un cuadrado no tiene volumen. Bien. Pues bien, el perímetro, vamos a poner aquí perímetro, lo cambio en la interfase, me obliga a cambiarlo aquí en el perímetro sería 4 por el lado. ¿Vale? Bien, con triángulo hago exactamente lo mismo. Triángulo digo que implementa figura y me obliga pues a implementar pues los dos métodos, el área y el perímetro. El área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Vamos a poner un 2.0 para que esto sea una división con punto flotante. 2f, vale. Y por último pues el perímetro del triángulo pues sería la base más la altura más la raíz cuadrada de la base al cuadrado más la altura al cuadrado. Vale, bueno, esa sería la fórmula matemática que me calcularía el perímetro. Esto lo tendríamos que pasar a float, ya que al final hay por ahí la función más me trabaja con double, y bueno, y aquí ya tendríamos pues mi fórmula del perímetro del triángulo, ¿vale? Bueno, pues ya tendría ya mi interfaz implementada, una implementación con el cuadrado y otra implementación pues con la figura. ¿Cómo lo utilizaría en un programa de pruebas? Pues bueno, pues un programa de pruebas, pues yo diría que yo tengo figura, un objeto figura, F1, y ahora no puedo hacer el new figura, porque figura, como he dicho, no es ninguna clase. Yo tengo que crear un objeto que sea una figura, es decir, un cuadrado o un triángulo. Por ejemplo, vamos a crear un cuadrado. New cuadrado de lado 5. Y vamos a crear otra figura, F2, que va a ser igual a un triángulo que va a tener, la base va a ser 5 y la altura va a ser de 2. Y bien, y ahora pues voy a poder calcular, pues por ejemplo, el área del cuadrado es, los puntos, bueno, ponemos el F1.área y podemos calcular, por ejemplo, el perímetro
del triángulo es, ¿vale? F2 punto perímetro. Si yo esto lo ejecuto, pues aquí tenemos el programa que me calcula el área del cuadrado y el perímetro del triángulo. Aquí, bueno, pues lo bueno pues es eso, que tenemos F1 y F2 son figuras, y unas veces una va a ser un cuadrado y otras veces va a ser un triángulo. Y esto, pues la utilidad la vamos a ver a la hora de ver el polimorfismo, que es una de las excepcionalidades que tiene pues la orientación a esto, que lo veremos ya en el siguiente punto.